Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien de salud. Este es el segundo video de la aplicación nativa que estamos haciendo en PHP y nos vamos a centrar ahora en conectar nuestra aplicación PHP a nuestra base de datos PostgreSQL. Para poder realizar esta conexión, lo que necesitamos primero es generar un archivo .env. Este archivo .env es un archivo de mucha importancia en proyectos que ocupan frameworks, ya que se guarda aquí información sensible. La información que se guarda en estos tipos de archivos consta de una variable que tiene un valor. Por lo general, este archivo se evita subir a los repositorios de Git de los proyectos que ustedes generen. Ahora bien, una vez que tenemos el archivo .env, también vamos a proceder a generar un script en PHP. Ese script lo vamos a generar dentro de una carpeta que se llama config y va a llevar por nombre environment.php. Estas líneas que ustedes están viendo aquí son las encargadas de importar la información que tenemos en el archivo .env y guardarlas en el contexto de nuestra aplicación en PHP. Una vez que nosotros creamos este archivo, tenemos que ir a nuestro index.php que está en nuestra raíz de aplicación y vamos a importar ese archivo de configuración. Esta importación lo vamos a hacer utilizando require, utilizando esta constante que se llama dirt y posteriormente la ruta de nuestro archivo, en este caso environment.php, que como bien lo saben está dentro de config. La tercera parte que vamos a realizar es generar otro archivo de configuración con el nombre database.php. En este archivo de configuración nosotros vamos a regresar un array que conste de una clave y de un valor. En este caso lo que vamos a hacer aquí es generar un array que tenga la clave driver, la clave host, la clave port, la clave DBName, la clave user y la clave password, y que su valor sea lo que se ha obtenido de las variables de entorno como db-connection, db-home, db-port, etc. En dado caso de que esta variable no exista, podemos darle un valor por defecto utilizando este tipo de condición que tenemos en PHP, que está compuesto por un signo de pregunta y dos puntos. Es decir, que si esto nos regresa un nulo, tome el valor que está del lado derecho. Ahora, lo cuarto que tendremos que hacer es, una vez explicada pues, la arquitectura de nuestra aplicación, tenemos, o recordemos que tenemos una carpeta app. Dentro de app íbamos a crear una carpeta de infraestructura y adentro de infraestructura vamos a crear una clase que lleve por nombre dbConnection. Esta clase de dbConnection, así como todas las clases que estaremos utilizando en nuestro proyecto, dentro de la carpeta app deben de tener un namespace que prácticamente viene siendo como un, un nombre de paquetes como lo maneja Java. En este caso el namespace es app porque estamos dentro de la carpeta app y dentro de infraestructura.
Esta clase DBConnection va a implementar dos variables, una estática pública que lleve el mismo nombre que la clase y que sea su nombre de la variable instance inicializada en nulo. Por otra parte, la segunda variable va a ser privada, va a ser de tipo PDO y se va a llamar connection. Dentro de su método constructor se está implementando un try y un catch para poder manejar los errores que se puedan llegar a presentar a establecer la conexión. Y en la línea 15 específicamente estamos importando un archivo de configuración que en este caso es el database.php. Si recordamos un poco, este archivo de configuración nos regresa un array. Ese array lo vamos a almacenar en la variable para y vamos a generar un string con el nombre de sn, donde vamos a guardar la URL que se necesita para establecer un texto de conexión. El texto de conexión está compuesto por el driver que estamos o que vamos a ocupar para conectarnos, que en nuestro caso es PGSQL. Después tenemos dos puntos, tenemos que host es igual al valor del parámetro y que en este caso lea la propiedad host. Luego tenemos un punto y coma. Luego tenemos que especificar el puerto, luego dónde se encuentra el valor del puerto, punto y coma, dbName, que es igual a también dónde se encuentra el nombre de nuestra base de datos. Posteriormente, nuestra variable de conexión ya se le agrega un valor, instanciando o creando un nuevo objeto de la clase PDO, donde se pasa el DSN, se pasa el nombre del usuario que puede conectarse a la base de datos, así como también su contraseña. Y posteriormente se le agrega esta línea de aquí para agregarle ciertos atributos donde podamos manejar los errores o las excepciones en la conexión. Todo esto, si se ejecuta correctamente, no tendría el código por qué pasar a este catch. Dado caso de que exista un error, pues entraremos a este catch, en donde se va a imprimir un texto que dice error al conectarnos a la base de datos, y se va a imprimir también el error que se está obteniendo. Por último y no menos importante, estamos creando una función pública estática con el nombre de getInstance que nos va a regresar un tipo de dato PDO. En este caso, lo que estamos haciendo aquí es utilizar el patrón singleton, que su objetivo principal es evitar que de un mismo objeto en el lenguaje que estemos utilizando se creen múltiples objetos, sino que solamente se trabaje con la única instancia que se creó. Entonces, esto es lo que hacemos aquí. Una vez que ya hemos preparado nuestro DB Connection, hemos también creado una clase que se llama Base Model, que más que Base Model debió haberse llamado Base Repository, y lo único que hacemos aquí es crear una variable protegida que es la conexión. Dentro del método constructor estamos obteniendo la instancia de nuestra clase DBConnection que hemos creado, y esa se la estamos pasando a nuestra variable protegida connection.
para posteriormente también crear otro método protegido que sería nuestra query, que es la que se va a encargar de ejecutar nuestras sentencias SQL. Para ello vamos a pedir un texto que sería el SQL y un array de parámetros, y esto nos va a regresar un array de datos o una respuesta booleana si se efectuó o no ciertas sentencias. Dentro de este método pues se ocupa la conexión y se prepara el SQL. Posteriormente se ejecuta con los parámetros que se establezcan. Y aquí tenemos una condicional que prácticamente se lee de la siguiente forma. Si el SQL que se está ejecutando es pues es un select, entonces quiere decir que debemos regresar información en formato array. De lo contrario, tenemos que saber cuántas columnas se afectaron para saber si se ejecutó un update o un insert, que es lo único que utilizamos en este proyecto. Ahora podemos pasar a nuestro repositorio que hemos creado, que es Contact Repository, y ese Contact Repository extiende de nuestro base model. En el método constructor sobrecargamos base model y aquí exponemos tres métodos. El primer método es el getAll, que tiene como objetivo regresar toda la lista de contactos ordenadas por el nombre. Tenemos nuestra sentencia update, que requiere un array de parámetros y nos va a regresar un booleano para saber si se ejecutó o no la acción. Y esto ejecuta un update como sentencia SQL, en donde le pasamos los parámetros. Cabe mencionar que estos parámetros son los que se especifican con estos dos puntos. Por ejemplo, para dar el valor del número de teléfono, su variable es 2.p, para el nombre es 2.n y así sucesivamente. También tenemos un método para crear un contacto que ocupa las mismas variables 2.p, 2.n, 2.f, 2.e. Yo creo que por este segundo video sería todo.